invito a escuchar la charla del magíster Horacio Miguel Arana. Él va a estar presentando la presentación que se llama Crítica a la Agenda de la Acción de Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo. Los invito a recibirlo con un fuerte aplauso y escuchar la charla del Miguel. Bueno, buen día. Primero, muchas gracias a la Fundación Bases por aguantarme por séptima vez en este congreso. Y bueno, vamos a ver qué sale de esto. Bueno, en julio de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda de Acción de Addis Abeba de la tercera conferencia sobre la financiación para el desarrollo, con el objetivo de lograr un marco mundial para después de 2015, tendiente a acabar con la pobreza y el hambre, y lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. El documento sostiene que debido a la mejora en interconexión entre las regiones y las comunicaciones, hay una rápida propagación de las crisis financieras y económicas, así como de los conflictos, enfermedades y desastres naturales. Las soluciones, según este acuerdo, deberían surgir del fortalecimiento de las políticas públicas, los marcos regulatorios y las finanzas, con instituciones eficaces y que rindan cuentas, políticas nacionales y buena gobernanza en todos los niveles. Considera primordial concluir la labor de los Objetivos de Milenio, los cuales fueron ampliados poco después en la forma de Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual propone lograr un nuevo pacto social, nuevos sistemas y medidas de protección social para todos fiscalmente sostenibles y apropiadas para cada país, así como fijar metas de gasto en relación con las inversiones de calidad en los servicios públicos de salud, educación, agua y saneamiento. El marco mundial propuesto menciona también la necesidad de fortalecer el sector agrícola, promover el desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria, aumentar la inversión pública en investigación, infraestructura e iniciativas en favor de los pobres, desarrollo industrial en los países menos adelantados para lograr crecimiento económico, diversificación de la actividad económica y generación de valor agregado, con empleo pleno y productivo, con trabajo decente para todos e igual participación de hombres y mujeres. Incorpora perspectiva de género en la formulación de políticas financieras, económicas y sociales y pretende garantizar el acceso adecuado y asequible al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas. Propone 7 ámbitos de acción para lograr el objetivo, que son los recursos nacionales públicos, actividad financiera y comercial privada, internacional y nacional, cooperación internacional para el desarrollo, comercio internacional como motor de desarrollo, deuda y sostenibilidad de la deuda, tratamiento de cuestiones sistémicas y ciencias, tecnologías y creación de capacidad. En lo que hace a los recursos nacionales públicos, sostiene que deben realizarse políticas económicas, ambientales y sociales racionales con políticas fiscales anticíclicas. Para ello propone mejorar la recaudación impositiva a través de sistemas modernos, más eficientes y progresivos, ampliando la base tributaria para mejorar la equidad con eficacia y transparencia. También prevé el aumento de la ayuda oficial para el desarrollo, la reducción de las corrientes financieras ilícitas, luchar contra la evasión, la corrupción y la elusión de impuestos, fortaleciendo la regulación nacional y la cooperación internacional. Para estos últimos puntos, propone eliminar los llamados paraísos fiscales, fortalecer redes regionales de inspectores fiscales y ampliar las iniciativas fiscales sin fronteras de OCDE. Algunas otras medidas propuestas en este ámbito son la inversión en la generación de valor agregado, el procesamiento de los recursos naturales y la diversificación de la producción, promover presupuestos con perspectiva de género y la participación de bancos nacionales y regionales de desarrollo, con participación en los sectores de crédito en los que los bancos comerciales no participan y que además cumplan con una función anticíclica en las crisis. Cuando habla del ámbito financiero y comercial privado, reconoce que junto con la innovación son los principales motores de la productividad, la inclusión y la creación de empleos. También les concede importancia a las corrientes internacionales de capital como complemento a las iniciativas nacionales, aunque menciona que la inversión extranjera directa se concentra en pocos sectores de los países en desarrollo y no llega a los países que más la necesitan, por lo que indica que se debiera alentar a los inversores institucionales a largo plazo, como los fondos de pensiones y los fondos soberanos de inversión, a que asignen un mayor porcentaje en infraestructura en países en desarrollo.
A pesar de la importancia del sector privado para lograr los objetivos propuestos, la agenda dice que es necesario formular políticas públicas que permitan acompasar los incentivos para el sector privado con los objetivos del sector público y alentar el espíritu empresarial a través de un marco normativo que logre climas de inversión transparentes, estables y previsibles, respeto de contratos y derecho de propiedad, con políticas e instituciones macroeconómicas racionales, ya que sostiene que la falta de inversión obedece en parte a la falta de planes de infraestructura y de proyectos adecuadamente preparados y a que las estructuras de incentivo del sector privado no son adecuadas para proyectos de largo plazo y percepción de riesgo de los inversores. En el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, considera que la financiación pública internacional es un complemento importante de los esfuerzos nacionales y se propone reforzar la cooperación internacional mediante el compromiso de los países desarrollados de aportar el 0,7% del ingreso nacional bruto a ayuda oficial al desarrollo de países menos adelantados. Dice que la financiación para el desarrollo puede contribuir a reducir las vulnerabilidades sociales, ambientales y económicas, y asigna una especial importancia a los bancos multilaterales de desarrollo para financiar el desarrollo sostenible y proporcionar conocimientos especializados. Proporcionar préstamos anticíclicos en condiciones favorables y financiación para el desarrollo tanto en condiciones favorables como ordinarias. También expresan la preocupación porque la financiación en condiciones favorables se reduce a medida que los países crecen, con lo que se dificulta la continuidad del desarrollo. Menciona también la importancia de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible y propone reforzar la cooperación y las inversiones internacionales para que todos los niños completen una educación preescolar, primaria y secundaria gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad, en particular mediante la ampliación y el fortalecimiento de iniciativas como la Alianza Mundial para la Educación. El siguiente ámbito de acción refiere al comercio internacional, que lo considera un motor de crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, que también promueve el desarrollo sostenible. Para favorecerlo, propone promover un sistema multilateral de comercio universal en el marco de la Organización Mundial de Comercio y una significativa liberalización del comercio, ya que de esa forma se alentaría la inversión a largo plazo en las capacidades productivas, para lo cual se debe combatir el proteccionismo en todas sus formas. Reconoce como problema las deficiencias de infraestructura en materia de comercio, transporte y tránsito, así como la limitación que supone para algunos países la falta de acceso a la financiación del comercio. En cuanto al punto de deuda y sostenibilidad de la deuda, reconoce al préstamo como un instrumento importante para financiar inversiones fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y menciona que los préstamos soberanos también permiten que las finanzas públicas desempeñen una función anticíclica. Dado que las necesidades de endeudamiento deben gestionarse con prudencia, se propone ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas, orientadas a fomentar la financiación, el alivio, la reestructuración y la gestión racional de la deuda, a partir de los análisis de sostenibilidad realizados por el FMI y el Banco Mundial. También sostiene que para resolver las situaciones de endeudamiento insostenible, deudores y acreedores deben trabajar juntos y se debe conseguir un consenso mundial sobre directrices de responsabilidad de unos y otros al tomar y otorgar préstamos soberanos. Referido al tratamiento de lo que considera cuestiones sistémicas, se propone seguir mejorando la gobernanza económica mundial y reforzar la función rectora de Naciones Unidas en el fomento del desarrollo. Menciona la importancia de la coherencia y la congruencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales internacionales en apoyo del desarrollo y la necesidad de contar con una sólida normativa de mercados financieros con una red mundial de seguridad financiera. Sostiene que hay que mantener al FMI como una institución sólida y basada en cuotas, con recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades sistémicas y perfeccionar la capacidad de alerta temprana de riesgos macroeconómicos y financieros. Propone reformar el sistema financiero y fortalecer los marcos de regulación y de reservas anticíclicas, así como la reducción de los riesgos sistémicos relacionados con el sector bancario, los mercados de productos financieros derivados, el préstamo de valores y los acuerdos de recompra, y hacer frente al riesgo creado por las instituciones financieras demasiado grandes para quebrar. Otro tema al que le concede especial importancia
es la volatilidad de los precios de los productos básicos, sobre todo alimentarios y agropecuarios, debido a sus consecuencias para la seguridad alimentaria y el logro de mejores resultados en nutrición. El último ámbito mencionado en el documento hace referencia a ciencia, tecnología y creación de capacidad. En este punto hace hincapié en la importancia de la transferencia de tecnología, el fortalecimiento de la capacidad institucional y el desarrollo de recursos humanos. Bien. Como puede observarse, si bien en varias oportunidades se hace referencia a la importancia del sector privado y la iniciativa empresarial, estos finalmente quedan reducidos a un papel secundario y regido por la decisión del sector público. Esto hace que las críticas que se podrían realizar desde la escuela austríaca sean casi ilimitadas. Pero, bueno, por razones de tiempo voy a centrarme en algunas pocas. La primera, referida a la planificación central global. Este es el primer error, o el principal error que se puede encontrar en todas las iniciativas de este tipo. Surge del convencimiento que tienen los burócratas internacionales acerca de la posibilidad de encontrar la mejor utilización de los recursos sin tener en cuenta la realidad de los individuos de cada región. Hayek, en principio de un orden social liberal, nos enseña que un orden espontáneo puede generar un orden mucho más complejo que el que se podría conseguir a partir de una organización con un proyecto deliberado. La gran ventaja que Hayek encuentra en los órdenes espontáneos es que, cito, no tiene una finalidad, ni para ser deseable tiene necesidad de que haya acuerdo sobre los resultados concretos que ha de producir. Al ser independiente de cualquier objetivo particular, permite y favorece la consecución de muchos objetivos individuales, diferentes, divergentes e incluso contrapuestos. Y además también nos dice, y es otra cita, el concepto del bien común o de bien público en una sociedad libre jamás puede definirse como una suma de resultados particulares conocidos y que hay que perseguir, sino solo como un orden abstracto que en su conjunto no está orientado a ningún fin particular concreto, sino que simplemente da a cualquier miembro elegido casualmente la mejor oportunidad de usar con éxito su propio conocimiento para sus propios fines. Otro punto para criticar es que no reconoce el papel de los gobiernos y los organismos multilaterales en las crisis financieras y hay un desconocimiento del funcionamiento del sistema de precios de mercado. En más de oportunidad se hace referencia a los problemas generados por las crisis financieras y la volatilidad de los precios, mientras que se considera que hay que fortalecer a los bancos de desarrollo, al sistema del FMI y Banco Mundial para monitorear la situación de los países y participar en la solución de los problemas. Para esto propone ampliar las atribuciones a los organismos multilaterales, a la vez que se amplían las regulaciones del sistema financiero para evitar la utilización de instrumentos que consideran altamente especulativos. A este respecto, cabe mencionar que los mercados financieros internacionales son de los que mayor regulación tienen a nivel mundial, y esto ya ocurría en la crisis de 2008. Lo que nunca figura dentro del análisis de estos organismos y los gobiernos que los integran es el papel que cumplen los bancos centrales en la generación de burbujas especulativas, las enormes fallas en los bancos multilaterales al momento de analizar las finanzas de los países y otorgar nuevos préstamos o avales, y la distorsión de precios que se producen en distintos mercados, cuando ante la posibilidad de estallido de las burbujas, los inversores se vuelcan hacia derivados financieros con garantías en commodities como los alimentos y el petróleo. Además, deberían tener en cuenta que el costo que se impone a las entidades para cumplir con las nuevas regulaciones hace que desaparezcan las pequeñas, concentrando el mercado y alimentando el crecimiento de grupos que luego resultan ser demasiado grandes para quebrar. También vale la pena recordar que Bauer, en su crítica a la teoría del desarrollo, nos decía, cito, la planificación global no aumenta los recursos, solo concentra el poder. Y por la concentración del poder, dicha política aumenta y crea poder, porque en un sistema descentralizado de toma de decisiones normalmente no existen posiciones de poder tales como las creadas por la planificación global. En cuanto a la pérdida de incentivos que genera el sistema progresivo, Mises nos enseña que si bien los impuestos son necesarios, los gravámenes progresivos sobre los ingresos y patrimonios no son más que una expoliación a aquellos más capaces de la sociedad. En la acción humana dice, cito, la mayor parte de los elevados ingresos que las cargas impositivas cercenan, hubiéranse dedicado a la formación de capital adicional. En cambio, si el Estado aplica lo recaudado a atender sus gastos, la acumulación de nuevos capitales disminuye. El progreso técnico se paraliza, la cuota de capital invertido por obrero en activo disminuye, el incremento de la productividad se detiene y se impide la elevación real de los salarios. Obvio resulta, por tanto, que la tan difundida creencia que la política fiscal confiscatoria solo daña al rico, o sea, a la víctima inmediata, es errada. Fin de la cita.
Rothbard, por su parte, sostiene que tal tipo de impuestos hace que aumenten los incentivos para formar parte del grupo que vive fuera de la producción, mientras que reduce la base productiva. Bueno, también es criticable, es necesario recordar que el sistema impositivo progresivo es uno de los 10 puntos que proponen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista y que, al igual que otros, como la educación pública a cargo del Estado, han pasado a formar parte de la agenda internacional. En cuanto a la inversión pública, bueno, también podemos criticar que sea utilizada como un salvavidas y con fines anticíclicos. Hazlitt, ya en la economía de una lección, nos decía que por cada jornal público creado, un jornal privado ha sido destruido en otra parte. Nos dice que cuando, en una cita de Hazlitt, cuando facilitar el empleo se convierte en la finalidad, la necesidad pasa a ser una cuestión secundaria, los proyectos han de inventarse y en lugar de pensar solo dónde deben construirse los puentes, los burócratas empiezan por preguntarse dónde pueden ser construidos. Y bueno, para terminar, hacer referencia a la perspectiva de género, porque este es un punto que muestra la penetración que han logrado algunas ideas en los organismos multilaterales y en los distintos gobiernos. Hace casi 100 años, Mises en su obra Socialismo nos advertía de esto al finalizar que, cito, mientras el movimiento feminista se limite a igualar los derechos jurídicos de la mujer con los del hombre, a darle seguridad sobre las posibilidades legales y económicas de desenvolver sus facultades y de manifestarlas mediante actos que correspondan a sus gustos, sus deseos y su situación financiera, solo es una rama del gran movimiento liberal que encarna la idea de una evolución libre y tranquila. Sí, al ir más allá de estas reivindicaciones, el movimiento feminista cree que debe combatir instituciones de la vida social con la esperanza de remover por este medio ciertas limitaciones que la naturaleza ha impuesto al destino humano, entonces ya es un hijo espiritual del socialismo, porque es característica propia del socialismo buscar en las instituciones sociales las raíces de las condiciones dadas por la naturaleza y por tanto sustraídas a la acción del hombre y pretender a reformarlas, reformar la naturaleza misma. En definitiva, me parece que con las propuestas, esta agenda y otras propuestas de Naciones Unidas, los famosos ODS, más que ser Objetivo de Desarrollo Sostenible, probablemente terminen siendo otro desastre socialista. Muchas gracias por escucharme y bueno, si hay preguntas y tiempo. Bueno, los invito primero a un aplauso. Tenemos unos 4 o 5 minutos para preguntas, así que se abre el panel para las preguntas. Los chicos van a pasar el micrófono a quien lo pide, así que, bueno, el primero que tenga alguna consulta. A mí, sí. Un segundito si se escucha bien y queda... Hola, buenos días. Estas propuestas ¿se están quedando únicamente en propuestas o ¿se escucha? ¿Se están quedando únicamente en propuestas o están siendo evaluadas como para empezar a implementarse ya? En realidad, teóricamente ya se están implementando desde que se firmó pocos meses después de esto el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay algunos avances, lo que pasa es que dudo que los avances puedan considerarse consecuencia de esta agenda, sino más bien creo que esta agenda lo que hace es limitar algunos avances, ¿no? Es notorio como en todos los ámbitos hablan siempre de que es necesaria la participación privada, pero para encontrar a quién sacarle la plata para que se haga desde el sector público, ¿no? No lo menciono acá, pero si quieren, en agua y saneamiento no hay una sola propuesta en donde dé participación al sector privado. En educación dicen que únicamente los gobiernos van a llegar a los más pobres, pero bueno, hay libros y muchos estudios, entre ellos The Beautiful Tree de Tully, donde explica que justamente en muchos lugares de alta pobreza ha habido iniciativas privadas para cumplir esta función.
y además llevan una enorme burocracia con costos de traslados, reuniones anuales e infinidad de documentos que todos tienen 44 carillas. No sé si hay una normativa al respecto, pero todos los documentos de Naciones Unidas en español tienen 44 carillas, por lo menos en este tema. Si hay alguna otra pregunta. Hola, Horacio. Hola. ¿Qué tal? Te hago una consulta. ¿Hay alguna evaluación que haga ADEVA sobre la caída de la pobreza extrema a nivel global y, digamos, el impacto que tengan las medidas que ellos proponen en ese resultado que hubo de caída extrema, de caída de la pobreza extrema tan brutal los últimos 20 años? Bueno, ellos en el momento de firmarse este documento hablaban de 800 millones de personas y los considera escandaloso. Obviamente, si se considera este documento de 2015, si al final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, si se consideran los niveles de pobreza de años antes, han bajado notoriamente, pero no hay, las evaluaciones que hacen son, lo consideran una consecuencia de esta acción directa. De esa acción directa. De la acción directa en ese momento los organismos de desarrollo del milenio que reconocen que no los pudieron cumplir y los ampliaron a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas. Ajá. O sea, la forma de solucionar algo que nos quedó grande es hacerlo más grande todavía. Claro. Está bien. Pero no hay ninguna, yo no he visto por lo menos una evaluación ninguna evaluación crítica. Sí, hay evaluaciones que dicen, sí, lo estamos haciendo bien y si nos dejan lo vamos a hacer mejor. Y para eso los que generan recursos tienen que aportar todavía más recursos. Bueno, digamos, un 0,7% del ingreso nacional bruto de los países más desarrollados destinados a ayuda oficial al desarrollo tiene como contrapartida que se pueden seguir llevando adelante proyectos inviables en esos países, que se siguen sosteniendo gobiernos que no respetan las libertades básicas y además también en muchos casos que hay que hasta tienen un efecto contraproducente en la actividad privada de esos países, ¿no? Porque no llegan a juntarse, no tiene sentido ahorrar e invertir si lo van a estar haciendo desde el gobierno o desde organismos multilaterales o si me dicen dónde tengo que poner la plata. Sí, de hecho, hace 2 años acá mostraron un video de Poverty Cure donde criticaban las donaciones por el cierre de empresas locales en Nigeria, creo que era. Y supongo que eso debe ocurrir en todos lados, ¿no? Bueno, si podemos ir ya cerrando, los invito a despedirlo con un fuerte aplauso.